también podríamos decir, en días de calor extremo, ¿qué debería hacerse? ¿Hay alguna legislación que ampare al laburante? ¿Hay algún corpus legal que alcance esta situación, que contemple esta situación? Recién con Colo hablábamos, ella en realidad planteaba que hay escuelas que estaban merituando permitir que los niños puedan asistir en bermudas y en calzado más fresco, sí, en ojotas. En ojotas, y la verdad que no es descabellado, ¿no? Es una opción importante para que el chico siga en la escuela y para que esté fresco, ¿no? A la hora de recibir esta información y contenidos y conceptos. Bueno, pero nosotros vamos a dejarle la lupa a la cuestión laboral, Colo. Bueno. Hemos invitado a Diego Guirado, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal, Maravilla? ¿Qué tal? Buenas tardes. Con vos hablábamos, me acuerdo, en plena pandemia, del decreto que impedía los despidos, el decreto nacional, y fue muy interesante esa entrevista porque después tuvo mucha repercusión, y con Diego hablábamos sobre eso. Incluso creo que hubo un fallo local que también... Gran medida que sirvió para frenar los despidos. Después se fue prorrogando hasta fines del 2021. Fue una medida acertada, si se puede decir. ¿Qué dice la ley respecto a las condiciones climáticas y al calor? Específicamente al calor y al calor santafesino y a la humedad santafesina. No dice nada, ni a los mosquitos ni al dengue. Pero la ley de contrato de trabajo, que es la que rige la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, tiene una regulación que habla del deber de seguridad, que es el artículo 75 de la ley de contrato de trabajo, que está del año 1974 con diferentes reformas. Entonces es un decreto, es un artículo amplio que tiene un mensaje, ¿no?, de protección hacia la persona que trabaja. ¿Cómo se interpreta? Va a depender de las circunstancias, ¿no? También otro artículo que hay que tener en cuenta es el 63, que es el de la buena fe. Entonces ahí, y a propósito de lo que decías de la pandemia, ¿no? También esos artículos son los que si se quiere moldearon el campo normativo y la interpretación de las diferentes situaciones. Ante temperaturas extremas, ya sea a la baja o a la alta, como en este caso, recordemos que estamos en una temperatura, porque Santa Fe hace 40 grados, pero lo hace en enero, cuando gran parte de la población o no trabaja o está de vacaciones, ¿no? Entonces, o si se quiere, uno ya sabe que hace esos calores. Entonces, en principio sería, si hay algún tipo de medida que se toma en enero o en febrero, teniendo en perspectiva de esos calores, bueno, podría replicarse, podría ampliarse a lo que es el mes de enero. Sobre todo cuando ese calor es persistente, ¿no? Pero la normativa hay, también está el Código Civil, que habla de las acciones preventivas, de estas acciones que uno puede interponer a los fines de que un daño previsible que pueda ocurrir no ocurra, con una legitimación activa amplia. Por supuesto que juegan un rol clave los sindicatos, pero bueno, es todo cuestión de... En principio esto se resuelve en el día a día, en el mano a mano, entre el trabajador, el grupo de trabajadores y trabajadoras, con su empleador. Recién planteamos que hay algunas actividades... A ver, la pandemia vino a romper un poco con esto de que si el empresario no ve al trabajador, piensa que no está trabajando. Bueno, siempre ahora el teletrabajo, que aparte está regulado, puede ser una alternativa para no asistir, ¿no? Se podría convenir circunstancialmente, acotado en el tiempo. Pero hay actividades que no permiten justamente la no presencialidad, por ejemplo, los trabajadores de la construcción. Ahí habría que ver de hacer pausas en la jornada, de hacer hidratación, de cambiar de actividades, ¿no? Es decir, bueno, si se está haciendo un trabajo que tiene continuamente exposición, bueno, tratar de hacer trabajos que estén a reparo, avanzar en otros puntos de la obra, pero sí, es tratar de proteger, y ese deber le incumbe al empleador. No puede decir que, bueno, esto es una circunstancia extraordinaria que yo no tengo nada que ver. No, el artículo 75 no prevé ningún tipo de excepción a ese deber. Entonces, lo primero va a ser ponerse de acuerdo, ¿no? Teniendo en cuenta esto, perdón, con lo de la buena fe que planteaba Diego. Sí. Por ejemplo, yo soy o hipertenso o hipotenso, cualquiera de los dos ejemplos. Y laburo, vamos a poner el ejemplo extremo, o una panadería o en la construcción. Ahí tengo mi vida tiene un riesgo real
de ser perjudicada, afectada por ese calor. Bueno, ahí ponemos un agente, un tercero que sería la RT, que son las aseguradoras, que tienen la obligación de hacer un examen al iniciar la relación laboral y periódicos. Entonces, si a vos te detectan una determinada dolencia, una determinada enfermedad, un determinado padecimiento, que puede ser agravado por la actividad que vos hacés, tiene la obligación de comunicárselo a tu empleador y decirle, bueno, a esta persona tenés que sacarla de estas actividades. O cuando hay determinadas condiciones, esta persona no es recomendable que realice tal o cual actividad. ¿Por qué? Porque puede llegar a desencadenar. Hay casos, por ejemplo, de que sea considerado responsable a una aseguradora de riesgo del trabajo por un ACV o por un paro cardíaco, ¿no? En personas con un sobrepeso, una determinada edad, con determinadas cuestiones de base, como pueden ser algunos vicios de alcohol o de tabaquismo. Bueno, entonces no se hizo ese seguimiento a esa persona, que a lo mejor se tiene un examen preocupacional cuando esa persona pesaba 80 kilos y tenía 30 años, y ahora tiene 50 y pesa 120. Y sigue manejando un transporte colectivo, un transporte de carga. Entonces, ¿cómo incidió todos esos factores en esa persona? Bueno, eso es algo que los responsables son las aseguradoras de riesgos del trabajo. ¿Para qué? Para detectar. Primero, para proteger, muchas veces el factor primordial es la protección de la salud, de la integridad física de la persona que trabaja. Y muchas veces esas actividades ponen en riesgo la vida de terceros, ¿no? O los bienes de la empresa. Entonces es un doble factor. Primero el trabajador o la trabajadora, y después la sociedad toda está interesada en que esa persona realice una actividad para la cual su físico, su salud se lo permita. Se me ocurre pensar así desde el sentido común. Una persona que está enferma no puede trabajar, y una persona que está afectada por un golpe de calor mucho menos. En este marco, cuando las autoridades sanitarias plantean advertencias sobre posibles golpes de calor, no salir a la calle a determinada hora, ingerir mucho líquido y demás recaudos que hay que tener, la patronal o el empresariado debería tomar nota de esto, sobre todo en actividades que, insisto, la construcción me parece que es el ejemplo más claro, pero por ejemplo también choferes de colectivos, remiseros, aunque está recolectores de residuos con 31 grados que hizo el lunes o el sábado. Claro, también no debería la norma establecer que en determinados espacios laborales ya debería estar incorporado o el aire acondicionado o un sistema de ventilación o un sistema de calefacción en el caso del invierno. Sistema de ventilación sí, en actividades que generan polvillo, sí. Eso sí está regulado, depende de la actividad, hay factores de riesgo específicos y las aseguradoras tienen el deber de controlar y que eso se implemente. Pero en cuanto al calor, se me hace más para el frío, ¿no? Que puede llegar a estar regulado. Es como que nunca pensamos que el calor iba a ser un problema para trabajar, ¿no? No, claro, no, y sobre todo en Santa Fe. Sobre todo en Santa Fe, pero sí, de ahí a que pases una condición de trabajo el tener un aire acondicionado, no lo he visto, pero bueno, podría plantearse. No sé, me imagino las cabinas de peaje. Me parece que hay determinados lugares que sin un aire acondicionado la vida es, no sé si inviable, pero se dificulta. Ahí, eso también es producto de la negociación colectiva. Y los operarios de ASA o EPE, por ejemplo, que además son personal esencial, porque también las altas temperaturas generan mayor consumo eléctrico, más cortes, más necesidad de que haya personal en la calle atendiendo problemas. Ahí lo que sí seguramente... Con agua pasa lo mismo. Ahí seguramente lo que debe estar regulado es la plantilla de guardia, ¿no? Los trabajadores de guardia, ¿no? No es lo mismo con altas temperaturas el personal afectado a esas guardias que cuando no hay altas temperaturas. ¿Por qué? Porque eso lo que genera es, si hay pocas cuadrillas, lo que genera es una sobreexposición, una sobrecarga de trabajo, que también es un factor de riesgo para los trabajadores y trabajadoras. Entonces ahí sí debería estar regulado, debería estar estipulado que a determinada X cantidad de días o X días consecutivos de calor, ¿no? Y sobre todo que lo que se viene hablando del récord de consumo. Bueno, entonces tener planteado también unas plantillas o cuadrillas extras para llevar adelante cualquier tipo de emergencia. Esto del calor ha generado que se revise y se pueda reflexionar sobre muchas aristas, la laboral y la energética. Por ejemplo, escuché algo en los últimos días muy interesante.
En el sur se te subsidia cierta energía por el frío intenso. Claro. Pero hay provincias argentinas, Formosa, Chaco, Santa Fe, El litoral, que tiene temperaturas extremas. Y también uno podría decir en esa misma lógica, ¿por qué no se subsidia la energía para tener para usar más el ventilador, para usar más el aire, para el aire acondicionado? Y otro efecto sí. que quizás no es el inmediato va a ser la sequía respecto de determinados trabajadores del campo, golondrina, claro, o eso va a sin tener. duda. Hoy cuando de la producción se habían comunicado, pasé esta inquietud, la pasé a un grupo a nivel nacional del cual pertenezco, en un grupo de chat, y me decían, habla Diego de lo que va a ser la pérdida de trabajo de muchos trabajadores, hablaban del tabaco, del algodón en Chaco, y decían, acá hay gente que no va a trabajar. O sea, ¿por qué? Porque no va a haber producción. Entonces ese es otro efecto del calor extremo, ¿no? de la sequía, ¿no? Que va a tener una repercusión en que hay determinados sectores no van a poder en esos trabajos de temporada ingresar al mercado. De hecho, muchas plantaciones de verduras que por el calor y la sequía justamente se han podrido, claro. Entonces no la han podido recolectar. Siguiendo en el tema laboral, y hablabas recién de la posibilidad de incorporar el trabajo del teletrabajo, pensaba también en situaciones como la toma de exámenes en universidades o en institutos secundarios o terciarios, que muchas veces las aulas no tienen ventilador o un solo ventilador, una gran cantidad de alumnos y alumnas. Bueno, tanto el docente, la docente y el alumnado no está en condiciones encima de exponer un tema en situación de examen. A veces es una cuestión también de un poco de buena voluntad y de aplicar los recursos que ya aprendimos que tenemos, ¿no? Eso es lo que dejó de positivo, si se puede hablar de algo positivo de la pandemia, ¿no? Que en cuanto a la forma de, a la forma de estudiar, a la forma de trabajar, a la forma de establecer esas reuniones, ¿no? Y la virtualidad y los medios que hoy ya conocemos y que en algunos casos han quedado stand-by, ¿no? O que están como opción B en el caso de que pase determinada cuestión. Bueno, sabemos que no podemos nos podemos conectar a un Zoom de manera remota y llevar adelante esa actividad que debemos realizar. El tema de los exámenes, sí. Pasa que hoy hay también los diferentes ámbitos, ¿no? Y por ejemplo, en las cuestiones del colegio de abogados, de los eventos académicos, hay una intencionalidad de volver a la presencialidad. Esperemos que baje la temperatura. Por eso, podemos esperar. Si estuvimos 2 años, podemos esperar un par de semanas. Te agradecemos a Diego Guirado su presencia hoy con nosotros, abogado laboralista. Me pasó un dato en la previa que yo no me acordaba. También fuiste parte de la gloriosa institución Asociación Cultural, Vecinal y Deportiva República del Oeste. Año 88, 89, claro. 90. No, 86, 87, 88. Eran niños. 10, 11 años. Sí, claro. Muy bien, muy bien. Yo apenas 5, 6. Sí, claro, doctor. Sí, por ahí. Che, gracias, Diego, por haber venido. Siempre clarísimo. ¿Sos docente o...? Doy clases, sí, en algunas universidades. Sí. ¿Cómo se nota? Cuando además... Cuando es pedagógico, sí. De litigar, sos docente. Gracias, Diego, otra vez. Gracias a usted.